Vamos a comenzar el día de hoy. Vamos a ver un tema que va relacionado con los nombres que ha recibido la Iglesia de Cristo, sobre todo en el siglo I, en el siglo II. Cómo se le llamó de diferentes maneras hasta llegar al actual nombre que tiene ahora. Para esto vamos a leer, vamos a ir directo a leer el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 24. Hechos capítulo 24, versículo 5. Nos dice: nos consta que este hombre es peor que la peste. Se refiere a San Pablo cuando comparece ante el gobernador Félix. Crea divisiones entre los judíos de todo el mundo y es un dirigente de la secta de los nazarenos. Nazarenos es uno de los nombres con que se le conoció a los primeros cristianos, a la iglesia de Cristo, seguramente porque Jesús era de Nazaret y pues todos los que lo seguían eran la secta de los nazarenos según el punto de vista de los judíos. Vamos a ver en Hechos capítulo 5, versículo 12, nos dice: por obra de los apóstoles se producían en el pueblo muchas señales milagrosas y prodigios. Los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Otro nombre que recibió la Iglesia de Cristo en esos primeros siglos era simplemente los creyentes. Todos aquellos que creían en Cristo eran los creyentes y así se les conocía. Vamos a ver también que se les llamaba simple y sencillamente discípulos. Discípulos quiere decir seguidores, en este caso, discípulos de Cristo, seguidores de Cristo, y así se les conocía. Esto lo podemos ver en igual Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 1. Dice: por aquellos días, como el número de los discípulos iba en aumento, hubo quejas de los llamados helenistas contra los llamados hebreos, porque según ellos, sus viudas eran tratadas con negligencia en la atención de cada día. Los 12 reunieron la asamblea de los discípulos y les dijeron: no es correcto que nosotros descuidemos la palabra de Dios por hacernos cargo de las mesas. También otro de los nombres que recibieron la Iglesia de Cristo en los primeros años era los del camino. Seguramente como Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, entonces muchos decían pues los del camino, los que dicen que Jesús es el camino. Y esto lo vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 2. Dice: y les pidió poderes escritos para las sinagogas de Damasco, pues quería detener a cuantos seguidores del camino encontrara, hombres y mujeres, y llevarlos presos a Jerusalén. Ya de manera posterior se les comienza a dar otro nombre que es el de cristianos. Vamos a leerlo esto en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 26. Dice: y apenas lo encontró, lo llevó a Antioquía. En esta iglesia trabajaron juntos durante un año entero, instruyendo a muchísima gente. Y fue en Antioquía donde los discípulos por primera vez recibieron el nombre de cristianos. Leemos también en el capítulo 26, versículo 28. Hechos 26, 28 dice: Agripa le contestó:
Un poco más y vas a pensar que ya me has hecho cristiano. Leemos también Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 16. Dice: pero si sufre por ser cristiano, no tiene por qué avergonzarse, sino que más bien debe dar gracias a Dios por llevar ese nombre. Y ya posteriormente, en los años siguientes, el obispo de Antioquía, San Ignacio, en una de sus cartas que escribió camino al martirio, porque recordemos que todos los primeros cristianos, la mayoría fueron mártires, es decir, el Imperio Romano los mataba precisamente por ser cristianos, por seguir a Cristo, por no querer adorar a los emperadores, y los mataban, querían que renegaran de su fe, pero ellos preferían el martirio antes que cualquier otra cosa. Y entonces San Ignacio de Antioquía, cuando es detenido, él es obispo de Antioquía, sucesor del apóstol Pedro. Cuando es detenido, entonces lo llevan al martirio, pero antes escribe unas cartas. Y una de esas cartas es la que escribió a los que vivían en Esmirna. Es la carta de San Ignacio de Antioquía a los esmirnenses. Y ahí los llama por vez primera católicos. Católicos es una palabra griega que quiere decir universal. Esto era para hacer la diferencia de todas las demás iglesias que en ese momento ya comenzaban a ver, las iglesias que no confesaban esa fe. Entonces dijeron la iglesia católica, universal, la que está enviada a todo el mundo. Y nos dice en el capítulo versículo 8, dice: sin embargo, evitad las divisiones como el comienzo de los males. Seguid todos a vuestro obispo, como Jesucristo siguió al Padre, y al presbiterio como los apóstoles, y respetad a los diáconos como a un mandamiento de Dios. Que nadie haga nada perteneciente a la iglesia al margen del obispo. Considerad como Eucaristía válida la que tiene lugar bajo el obispo o bajo uno a quien él la haya encomendado. Allí donde aparezca el obispo debe estar la comunidad, tal como allí donde está Jesús está la Iglesia católica. No es legítimo, aparte del obispo, ni bautizar ni hacer el ágape, pero todo lo que él aprueba, esto es agradable también a Dios, que todo lo que hagáis sea seguro y válido. Aquí les compartí estos diferentes nombres a partir de esos escritos de Antioquía. Ahí, como en Antioquía también se les llamó por primera vez cristianos, ahí mismo en Antioquía es cuando se les llama también por primera vez católicos, que quiere decir universal. Y esa iglesia ha conservado ese nombre hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy la iglesia siguió creciendo, siguió predicando el evangelio por todo el mundo, y sabemos perfectamente por las palabras de Cristo que esa iglesia permanecerá hasta el fin del mundo, que los poderes del infierno no podrán contra ella.